La semana pasada estuvimos hablando acerca de ¿qué? Espíritu. ¿Espíritu de qué? De sabiduría y de inteligencia, ¿sí lo recuerdan? Hablábamos, el pastor nos comentaba y decía de parte del Señor de que la sabiduría es un don, la inteligencia la desarrollamos, ¿sí? ¿Cuántos recuerdan eso? Decíamos de que la inteligencia es algo que nosotros ejercitamos, que todos tenemos el mismo nivel de coeficiente intelectual, ¿sí? Pero que los vamos ejercitando, pero que la sabiduría es un don. Y a mí me impactó mucho esa palabra. De hecho, yo recibí una administración muy especial de parte del Señor acerca del ser sabio, y comencé en el transcurso de la semana a estudiar un poco de la sabiduría, hasta que por causalidades de Dios el pastor me dice que me toca predicar el día de hoy. Y dijo, bueno, ¿qué más que esa palabra que el Señor ha estado trayendo a mi espíritu y que ha estado calcomiendo el mismo? Entonces vamos a hablar un poquito acerca de eso, de la sabiduría. Yo le invito a que por favor se ubique en el libro de Santiago, capítulo 3, versículo 13. Vamos a leer desde el versículo 13 hasta el 18. Cuando lo tenga me dice amén. 2 nada más lo tienen. 3, 4, 5, 6. Ok, ya hay más. Entonces yo creo que... ¿Está en el televisor? Sí, ok, dice: ¿Quién es sabio y entendido entre ustedes? Que lo demuestre con su buena conducta, mediante obras hechas con la humildad, que le da la sabiduría. Pero si ustedes tienen envidias amargas y rivalidades en el corazón, dejen de presumir y de faltar a la verdad. Versículo 15 dice: esta no es la sabiduría que desciende del cielo, sino que es terrenal, puramente humana y diabólica. Porque donde hay envidias y rivalidades, también hay confusión y toda clase de acciones malvadas. En cambio, la sabiduría que desciende del cielo, ante todo, es pura y además pacífica, bondadosa, dócil, llena de compasión y de buenos frutos, imparcial y sincera. En fin, el fruto de la justicia se siembra en paz para los que hacen la paz. Diga conmigo: entre el cielo y la tierra. Ahora fíjense que este pasaje nos habla específicamente de dos tipos de sabiduría. Nos dice que hay una sabiduría terrenal y nos dice que hay una sabiduría que proviene del cielo, y cada una tiene características específicas, y son las características que vamos a estar estudiando en el transcurso de la mañana. Yo le voy a invitar a que por favor los muchachos en medio coloquen el versículo 14. Vamos a desglosar ese versículo 14. El 13 dice: ¿quién es sabio y entendido entre ustedes? Lo primero que el Señor nos hace es una pregunta. El pasaje comienza con un interrogante: ¿quién es sabio y entendido entre ustedes? Dígale a la persona que tiene al lado: ¿quién es sabio entre tú y yo? ¿Será los dos? ¿Seré yo, maestro? Ok, fíjense, el versículo 14 nos dice: pero si ustedes tienen envidias amargas y rivalidades en el corazón, dejen de presumir. Lo primero que el Señor nos dice, y nos habla acerca de la sabiduría terrenal, y dice que una de las características de la sabiduría terrenal es que produce o tiene envidias amargas. Ahora, la Biblia dice en el libro de Marcos 7:22, dice que todo lo que sale del corazón, dice, de adentro del corazón humano salen los malos pensamientos, la inmoralidad sexual, los robos, los homicidios, los adulterios, la avaricia, la maldad, el engaño, el libertinaje, y dice la envidia. Ahora, del corazón del hombre sale la envidia. Pero hay algo que me llama la atención de este versículo, que no lo voy a mandar a buscar porque lo tengo acá. Dice: todos estos males vienen de adentro y contaminan a la persona. Entonces, cuando hay envidia en el corazón, no solamente produce un daño en nuestras vidas, sino que consecuencialmente se produce un daño en el corazón de las personas que están a nuestro alrededor. Amén. Es como dice la Biblia, como son las raíces de amargura. Dice que primeramente os estorba en nuestra vida, y dice: y por ella muchos son contaminados.
Así es la envidia. Mire, cuando hay envidia en nuestras vidas, cuando hay envidia en nuestros corazones, todo lo que hacemos contamina el espíritu y contamina nuestro entorno. Ahora, yo lo voy a invitar a que por favor se ubique en el libro de Génesis, capítulo 26, versículo 13. La palabra envidia, para los que están anotando, significa sentimiento de molestia por el bien ajeno, porque otro tiene algo que deseamos para nosotros. Ahora, fíjense lo que dice el libro de Génesis. Dice, en el capítulo 26, versículo 12, Isaac sembró en aquella región y ese año cosechó al 100 por uno, porque el Señor lo había bendecido. Así Isaac fue acumulando riqueza hasta que llegó a ser muy rico. Diga conmigo, esto causó que los filisteos comenzaran a tenerle envidia. Dice, pues llegó a tener muchas ovejas y vacas y siervos. Ahora bien, los filisteos habían cegado todos los pozos de agua que los siervos de Isaac, del padre Isaac, habían cavado. Así que Abimelech le dijo a Isaac, aléjate de nosotros, pues ya eres más poderoso que nosotros. Isaac se fue de allí y acampó en el valle de Gerar, donde se quedó a vivir. Abrió nuevamente los pozos de agua que habían sido cavados en los tiempos de su padre Abraham. Ahora fíjense qué características nos muestra el Señor en este pasaje bíblico. Y es que dice que los filisteos tenían envidia de Isaac. ¿Por qué tenían envidia de Isaac? Porque Isaac había prosperado. Dice la Biblia que Isaac llegó a ser más poderoso que incluso Abimelech. Ahora, el problema está, hermosos y amados hermanos, que cuando hay envidia, como se los decía hace algunos minutos, contamina nuestro espíritu, contamina a las personas que están a nuestro alrededor, pero diga conmigo, también nos limita en el crecimiento. Ahora, Isaac era un hombre muy próspero. Dice la Biblia que en esa oportunidad le cegaron los pozos. Pero dice más adelante la historia que donde él llegaba y abría pozos, en ese pozo había agua. Y llegaban otra vez los filisteos y volvían a cerrarle el pozo. Y dice la Biblia que él continuaba, porque él no paraba. ¿Usted sabe por qué no paraba? Porque él entendía cuál era el llamado de Dios. Él entendía que ese sentimiento de envidia que los filisteos tenían contra él, simplemente lo que hacían era fortalecerlo. Y él decía, yo no voy a caer en su territorio, yo no voy a caer en su juego, simplemente yo voy a cumplir la palabra que Dios ha declarado. Amén. Mire, el problema, iglesia, es que a veces nos detenemos en pequeñeces, en trivialidades. A veces nos detenemos en situaciones tan absurdas, y perdónenme que utilice ese término, que nos llevan a tener envidia. Ahora, ¿cuándo se produce la envidia? Mire, cuando empezamos a escuchar consejos que no vienen de parte de Dios. Cuando comenzamos a escuchar las personas que son enviadas del diablo y no de Dios. Cuando comenzamos a abrir nuestros oídos a personas que están llenas de ese sentimiento y quieren contaminarnos a nosotros. Y como hijos de Dios debemos estar blindados. ¿Blindados por quién? Por la palabra en primera instancia. Pero también debemos estar blindados por el Espíritu Santo de Dios, que nos capacita y que nos empodera. Amén. Si yo fuera usted, yo le diera un aplauso al Señor. Ahora, dice la Biblia también que por envidia fue entregado Jesús. Yo le invito a que por favor se ubique en el libro de Mateo, capítulo 27, versículo 17. Mateo 27, 17. Dice, así que cuando se reunió la multitud, Pilato, que sabía que le habían entregado a Jesús por envidia, les preguntó, ¿a quién quiere que le suelte? ¿A Barrabás o a Jesús, al que llaman el Cristo? Miren, Pilato sabía por qué le habían entregado a Jesús. Pilato sabía que Jesús era inocente de todo lo que se le acusaba, pero sin embargo estaba en una disyuntiva. Estaba en una situación en la que el mismo pueblo
combinado por los fariseos lo habían llevado. Ahora, los fariseos se creían sabios. Los fariseos creían que se las sabían todas más una, porque habían estudiado la ley, porque se sabían el Pentateuco, porque, miren, los tipos eran unos duros pues en la ley. No había nadie que se les parara enfrente y hablarle de teología, porque ellos los refutaban todo. Pero diga conmigo, sabiduría terrenal. Sabiduría terrenal. Pero Jesús tenía una sabiduría diferente, porque la sabiduría de Jesús venía del cielo. Y por esa misma condición fue que se produjo en el corazón de los fariseos, de los seduceos, de los escribas, envidia en su corazón. Ahora, fíjense lo que dice el concepto. Dice, molestia por el bien ajeno, porque otros tienen lo que deseamos para nosotros. Ahora, ¿por qué no obtenemos lo que deseamos? Diga conmigo, porque hay envidia. Hay gente en la calle que tiene envidia hacia usted. Hay gente en la calle que cuando lo ve usted prosperando, cuando lo ve bendecido, cuando le ve ese rostro hermoso que usted dicen, te ganaste el Lotto Queen. Ya eso no sale el Lotto Queen. Se me cayó la cédula. Bueno, yo sí jugaba lotería. Se ganó el quino, hermano. Usted le dice, no me gané el quino, me gané algo mejor, la salvación, me gané al Espíritu Santo, me gané a Jesús. Si es para Dios, déselo fuerte. Diga conmigo, la sabiduría terrenal. Esto es bueno. Cuando uno está aquí, dice, diga conmigo. Dice, la sabiduría terrenal no es de Dios. Lo segundo es rivalidades en el corazón. Dice el mismo versículo 14. Pero si ustedes tienen envidias amargas y rivalidades en el corazón, dejen de presumir y de faltar a la verdad. Ahora, la palabra rivalidad significa, déjenme, ya se lo busco, competencia entre dos o más personas para conseguir un mismo fin o superarlo. Ahí es cuando comienzan estos consejos de los que les hablaba algunos minutos atrás y les decía, tú puedes, tal y hazlo, tú eres mejor que fulano, ¿qué estás esperando? Vas a llegar muy lejos. Entonces a veces pensamos que son palabras de motivación o palabras de superación, pero son palabras que vienen disfrazadas, y dentro de ello lo que hay es una rivalidad. Ahora, la palabra rivalidad es sinónimo de contención. Fíjense lo que dice la Biblia en 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 24. Dice, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso. ¿No debe ser qué? Contencioso. Sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido y demás. Dice que no debe ser contencioso, es decir, que en su corazón no debe haber rivalidad. Que en su corazón no debe haber no solo envidia, sino las ganas de querer superar a su hermano, pero no por decir puedo, sino por decir sencillamente soy mejor que él. Mire, hay algo que ha afectado, y lo digo con responsabilidad, hay algo que ha afectado a la iglesia de Cristo, y es el tema de la rivalidad. Es el tema de querer pasar por encima de, sin importarnos cuánto daño se puede causar. Entonces usted tiene que estar apercibido. Mire, cuando usted ve a una persona envidiosa, y cuando usted ve a una persona que sea contenciosa, que sea pleitera, que usted no se le pueda acercar porque siempre es un problema, porque siempre está buscando la forma de crear contienda, de crear conflictos en la iglesia, usted tiene que primero emplazarlo en el nombre de Jesús y decirle, hermano, hágame el favor, y en el nombre de Jesús usted se calla la boca. ¿Serio? Hágame el favor, cállese la boca en el nombre de Jesús. Si no lo hace en el nombre de Jesús, le van a meter una mano. Hágame el favor y se calla la boca en el nombre de Jesús. Y después usted le enseña y le dice, mire, la Biblia dice que no debemos ser contenciosos.
En el derecho la palabra contencioso significa pleito. De hecho, los divorcios contenciosos son donde hay peleas de bienes, no sé qué, pim, pum, pam. Yo trataba de evitar, cuando yo ejercía, yo trataba de evitar ese tipo de problemas. Y un día recuerdo que se me ocurrió la grandiosa idea de llevarme y citar al esposo y a la esposa, los dos, el mismo momento, a la misma hora y por el mismo canal. Y me siento yo del lado de mi escritorio y yo le digo: señor Teófilo, ¿cómo está? Ay, Dios mío, ahorita alguien lo conoce. ¿Cómo está, señor Teófilo? Oye, bueno, estoy muy bien, porque él habla así todo circunspecto. Estoy muy bien, doctor, de verdad estoy un poco abrumado por la situación que ha acaecido en este tipo de situaciones que producen cierta roce o discordia. Yo decía: Dios mío, este hombre se disfraza para decirme ahí. No la soporto. Y la señora: mire, ya estoy cansada. Y de pronto se ponen esos... Y yo: pero cálmese, señora, cálmese. Y precisamente por este tipo de irritaciones de parte de mi esposa es que he decidido tomar la determinación. ¡Ay, Dios mío! Mire, y de pronto esa mujer se ha parado de la silla donde estaba y comienza a discutir con ese hombre. Y el hombre después perdió todo tipo de cordura y comenzó ese hombre a levantar la mano también. Y yo decía: Dios mío. Y yo le tocaba a los muchachos de la oficina al lado: ayúdenme. Porque cometí el error de traerme esos dos guaros ahí que tenían cierta rivalidad entre ellos y siendo esposos. Entonces ahí yo no podía aplicarle: en el nombre de Jesús se quede quieto. No podía. No podía, porque me iban a decir: ¿qué loco es este? ¿Qué abogado loco contratamos? Al final se pudo resolver la situación de la mejor manera. Pero a ese tipo de personas usted tiene que evitarle. Mire, yo me hacía el loco después que me pagaron. Mentira. Yo me hacía el loco con esos clientes, porque no me gustaba esa situación. Entonces, a esas personas evítela. Diga conmigo: tengo que evitar a los contenciosos, a los envidiosos. Den un aplauso al Señor. Ahora, el versículo 15 dice: esa no es la sabiduría que desciende del cielo, sino que es terrenal, puramente humana y diabólica. O sea, el diablo tiene sus manos ahí. El diablo hace y deshace. Dice: porque donde hay envidias y rivalidades, también hay confusión. Entonces la envidia, la contención produce ¿qué? Confusión y toda clase de acciones malvadas. Entonces la gente vive confundida, la gente no sabe dónde hacer. Entonces sigo el consejo del hermano, no sigo el consejo del hermano. ¿Qué hago? Busque de Dios. Eso es lo que tiene que hacer. Y deje la confusión. Pídale dirección al Señor. Amén. Porque Él es el que nos direcciona. Él es el que nos dice: papito, por aquí. Hijo mío, por allá. Ahora, diga conmigo: hay otra sabiduría. Esta es la que me gusta. No lo escuché. Esta es la que me gusta. Diga: la sabiduría del cielo. Dice el versículo 17: en cambio, la sabiduría que desciende del cielo es ante todo pura y además pacífica, bondadosa, dócil, llena de compasión y de buenos frutos, imparcial y sincera. Ahora, aquí nos explanan ciertas características, con respecto a la sabiduría. Y dice que la primera característica que tiene esta sabiduría es que es pura. Ahora, cuando la Biblia nos habla de la pureza, nos está hablando acerca de la limpieza. Sí, de hecho dice que en el Antiguo Testamento los animales que eran sacrificados para Dios tenían que ser limpios, tenían que ser puros. No tenían que cojear, si eran corderos, si eran vacas, no podían tener ningún tipo de defecto. Tenían que ser puros, tenían que ser limpios. Alguien puro es alguien limpio. Cuando se habla de pureza, se habla de kataros en el original, que significa limpio, puro. Ahora, ahí en el libro de Mateo, capítulo 5, el Señor nos habla de las bienaventuranzas. ¿Cuántos las recuerdan? Dice: bienaventurados, Mateo 5:8. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios.
Ahora, un hombre sabio es aquel hombre que mantiene un corazón limpio para Dios. Amén. Cuando su corazón está limpio, cuando su corazón está puro, mire, de sus labios salen palabras de bendición. Pero no solo eso, de sus labios salen palabras de dirección. Y usted no va a confundir a nadie. ¿Por qué? Porque su corazón está entendido. Porque su corazón está lleno de ¿qué? De la palabra santa de Dios. Porque su corazón está rebosando de la presencia del Espíritu Santo de Dios. En estos días hablaba con una hermana y yo le decía, qué linda estás. Por cierto, hablando de linda, qué linda están las servidoras, ¿verdad? Denle un aplauso al Señor, esa servidora hermosa. Por ahí hay una que se llama Adriana, qué bella, qué bella. Una belleza esa Adriana, Dios la cuida. ¿Qué se haría, vale? Que se escondió, le dolió los juanetes con los tacones. Ajá, entonces hablaba con esta hermana y le decía, qué linda estás, qué bella, me gusta verte así. Con el respeto, por supuesto, como una princesa de Dios que es y una mujer de Dios. Me dijo, estoy orando mucho más. Por ti también estoy orando. Yo, gloria a Dios, métame en ese saco también. Quiero orar por mí. Estoy orando mucho. Estoy entendiendo lo que Dios me está pidiendo en este tiempo. Su corazón reflejaba pureza. Su corazón reflejaba limpieza. Mire, cuando hay conexión con Dios, cuando nuestro corazón está conectado con el de Dios, todo lo que reflejamos, todo lo que expresamos es amor, es puro, es limpio. Amén. Dice además que es pacífica. Un hombre sabio es un hombre pacífico. No busca contiendas ni pleitos. Las bienaventuranzas también nos dicen, bienaventurados los pacificadores, Mateo 5:9, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Ahora, los que no buscan la paz serán hijos de ¿quién? Ahí se la dejo. Bienaventurados los pacificadores. Mire, un hombre sabio es un hombre que busca la paz. No es aquel que dice, ¿cuándo no consigo harina? No puedo hacer las tortas de auyama. Mi mamá hizo unas tortas de auyama que vamos a estar vendiendo al final, valga la cuña. No puedo hacer las torticas de auyama. ¿Ah? Las mejores tortas de auyama, dice la pastora Lucía. Entonces les voy aumentando el precio. Al final les digo cuánto vale. En estos días fuimos a Piedras Blancas. Tenemos una red de alcance por allá en casa de un amigo de Víctor. Y Stanley me dice, vamos a comprar unos refrescos, unos panes para compartir. Y bueno, yo le digo, vamos con una prima que vive cerca. Y está echando broma con mi prima ahí en la bodega, la cosa, el abastico que tiene. Y de pronto llega una señora y dice, ¡Egirda! ¿Tenéis acetaminofén? Y mi prima le dice, no tengo, eso no se consigue, chica. ¿Hasta cuándo que en este país le pongo el pitico al micrófono, hermano? Lo que esa mujer comenzó a decir. Y yo estaba con Stanley y yo le digo a la señora, pero no maldiga el país. No estoy maldiciendo el país. Entonces, ¿quién? Pues le digo yo. Bueno, no sé. A alguien, porque aquí hay gobernantes. Ah, bueno, pero si quieren maldecir a los gobernantes, ese es su problema, le digo yo, pero no maldiga el país. Mire, porque el problema es que cuando comenzamos a maldecir, estamos maldiciendo a Venezuela. Cuando comenzamos a maldecir, estamos tirándole, no a los políticos, le estamos tirando al país. Y la Biblia dice, bienaventurados los pacificadores. Ahora, yo no le estoy diciendo a usted, ay, gloria a Dios, no hay harina. Qué bello mi país. La chikungunya nos está matando, qué lindo. No me malinterpreta. Yo simplemente le estoy diciendo que su actitud tiene que ser diferente. Que su actitud tiene que decir, no hay harina. Bueno, como dice nuestro pastor, siembro yuca. Hago arepas de yuca, que no hay acetaminofén. Bueno, me voy, le oro a Dios y le digo, Señor, un acetaminofén ahora. Usted levante sus manos y cuando revise no va a tener acetaminofén, pero va a tener más fe, amén. Denle un aplauso al Señor. Ahora, lo tercero que nos dice es que
es bondadosa. La palabra bondad nos habla, cuando asociamos la palabra bondad, decimos que bueno, alguien bondadoso es aquella persona que ayuda al prójimo, que ve una viejita cruzando la calle y dice: un momentico, paro el tráfico, que pase la viejita. Es aquella persona que dice: bueno, yo hoy domingo a las 8 de la noche voy a salir de la zona cómoda. ¡Sí! ¿Amén? ¿Cuántos van a salir de la zona cómoda hoy? Vamos a darle comida a los indigentes, vamos a alimentar, vamos a llevar palabra de Dios. Ciertamente es así. Pero fíjense lo que dice el Proverbios 10:32. Ayúdame ahí, Daniel. 10:32. Dice: los labios del justo destilan bondad. Los labios del justo destilan bondad. Mire, no solamente hacen falta sus buenas obras. De hecho, la Biblia dice que no somos salvos por obras. Las obras son necesarias. Las obras que hacen, como dice la Biblia, aumentan nuestra fe. Pero no necesariamente la bondad tiene que ver con las buenas obras que nosotros hagamos en la tierra, sino que nuestras palabras. Anoche mi pastora me decía algo y que lo grabé. Ella me decía: cuando el corazón está limpio, Adrián, nuestros labios hablan bondad. Mire, cuando su corazón está limpio, lo que usted destila es bondad. Y fíjense que todo es una consecuencia de otro. Hablábamos al inicio de la pureza, de la limpieza. Cuando el corazón está limpio, nuestros labios destilan bondad. Que sus hechos, que sus palabras sean cónsonas. Que lo que usted hace vaya en consonancia con lo que usted dice. Que no lo haga porque simplemente es un mandato de los pastores, que hay que salir de la zona cómoda, sino que cuando usted salga a la calle tenga esa misma actitud. Porque hoy lo hacemos bonito y hoy nos sentimos ministrados y llegamos gozosos a nuestras casas. Pero ¿qué pasa cuando vemos a ese mismo indigente en el transcurso de la semana? ¿Tenemos la misma actitud? ¿Tenemos la misma actitud de bondad? De pronto en ese momento no tenemos la arepita que le vamos a llevar o el plato de comida, pero tenemos unos labios que, dice la Biblia, deben destilar bondad. Amén. Lo siguiente que nos dice es que la sabiduría tiene que ser dócil. Ahora, un hombre bondadoso es un hombre sabio. Y cuando hablamos de dócil, la palabra dócil significa amable. La Biblia dice en el libro de Tito, capítulo 3, versículo 2, dice: enséñales, Pablo dándole una directriz a la iglesia a través de Tito, les dice: enséñales que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Dice: ¿para con quién? Para con todos los hombres. Mire, la Biblia dice que Dios no hace acepción de personas, pero yo quiero que usted sepa algo: el hombre sí hace acepción de personas. Hay gente que es amable con uno, pero hay otros que no. Hay gente que es amable con usted, pero hay otros que no. Entonces eso es como si no hiciéramos nada. ¿De qué nos vale ser amable de pronto con el vecino, con nuestros tíos, con nuestros padres, con nuestros hijos? Si cuando vemos al jefe le provoca... ¿Usted me entiende? Si cuando vemos a la suegra, porque... alguna suegra, la mía es buena, hasta ahorita, no es cuando me case. Tenemos que ser dóciles, tenemos que ser amables con todos. Amén. Amén. Lo siguiente que nos dice es llena de compasión. La compasión está referida a la misericordia. La misericordia es sentir o tener piedad, tener amor
por la pena de otro. Eso es misericordia. La misericordia es que usted se coloque en el lugar de su hermano cuando está pasando una situación. Es que su corazón sienta lo que su hermano está sintiendo. Eso es misericordia. La raíz original la traduce en eso. Miren, el tema de la misericordia es un tema que todo hombre sabio debe manejar. La Biblia dice que había un hombre, el hombre más sabio de la Biblia, todos sabemos quién es, Salomón. Así lo dice la Biblia. Pero por supuesto nosotros no podemos obviar la sabiduría de Jesús. Jesús era un hombre muy sabio. Precisamente por eso los fariseos, los saduceos, los escribas siempre trataban de acusarlo, porque su sabiduría sobrepasaba todo el límite. Pero dice la Biblia que un día Jesús estaba en su trabajo, sanando enfermos, resucitando muertos, dando palabra de bendición. Pero dice la Biblia que iba caminando con sus discípulos. Dice la Biblia que de pronto se detuvo. Dice, y se detuvo Jesús, y viendo a la multitud, tuvo compasión de ella. Mire, Jesús, siendo Dios, Jesús teniendo todas las ocupaciones, teniendo una multitud detrás de él, dice la Biblia que él se detuvo para verlos, y dice, tuvo compasión de ellas, tuvo misericordia. Mire, es tiempo de que nosotros no se trata de ver con lástima a todo el mundo, no, porque hay gente que está pasando situaciones y es muy próspero y tiene mucha bendición financiera y todo el cuento, pero hay alguna situación en su corazón, de pronto de depresión, de pronto de soledad, de pronto de abandono, que lo lleva a tener una actitud quizás hostil. Y cuando nosotros tenemos compasión, entendemos lo que esa persona siente, entendemos lo que ese hermano siente. ¿Por qué? Porque nos colocamos en sus pies. Iglesia, un hombre, una mujer sabia, es una mujer, es un hombre que tiene misericordia, es un hombre que se mueve a misericordia, es un hombre que ve las necesidades y trata de suplirlas. Es un hombre que ve al hermano caído y le dice, no pasa como aquellos fariseos que pasaban y pateaban al mendigo y le decían, párate de ahí. No. Es como ese buen samaritano que dice, ven acá, levántate. ¿Qué te pasa? ¿Por qué estás tan herido? ¿Por qué estás tan herida? Eso es misericordia. Que usted pueda extender su mano y usted le pueda decir, mira, aquí están, de pronto están vacías, de pronto no tengo nada que ofrecerte, pero mis manos están cargadas de todo mi corazón, para que oremos, para que hablemos con Dios juntos, para que encontremos la solución juntos. Un hombre sabio es un hombre que tiene misericordia. Un hombre sabio es un hombre que sus sentimientos y lo que piensa lo deja a un lado y se interesa por las cosas de Dios. Amén. Luego dice, de buenos frutos. ¿Qué dice? Ahora, los buenos frutos reflejan nuestra sabiduría, pero hay un interrogante que nosotros tenemos que hacer esta mañana. ¿Cuál es el fruto que estamos dando? ¿Cuál es el fruto que estás dando? ¿Cuál es el fruto que estoy dando? Ahora la Biblia dice en Gálatas 5:22, mas el fruto del Espíritu es amor. Diga conmigo, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Dice la Biblia, contra tales cosas no hay ley. ¿Cuál es tu fruto, iglesia? ¿Qué estás reflejando? A veces decimos ser sabios, pero cuando se nos presentan situaciones, nos olvidamos de lo que dice la Biblia y comenzamos a destilar palabras que no vienen del corazón de Dios. Y la Biblia es muy clara. Dice, hay de aquel
que dice en mi nombre, o que dice el Señor te dice esto, Dios te dice esto, y realmente no lo dice? Ay de aquel, dice la Biblia. ¿Cuál es el fruto que estamos dando como iglesia? Mire, yo quiero que usted entienda algo. En este tiempo Dios está probándonos. En este tiempo de crecimiento, en este tiempo de mudanza, porque estamos prontos a salir de este lugar, Dios está probando nuestro fruto. Dios está probando qué estamos haciendo y si lo que estamos haciendo realmente es agradable, porque hay una recompensa. Mateo 21:43. Dice: por eso les digo, el reino de Dios se les quitará a ustedes y se le entregará a un pueblo que produzca los frutos del reino. Duro, ¿verdad? Mire, cuando Jesús habla esta parábola, le está hablando a unos labradores. Nosotros en este tiempo estamos labrando un futuro ministerial. Nosotros en este tiempo estamos labrando y estamos trabajando para edificar casa para Jehová, para edificar casa para Dios. Mire, y me quebranta mucho porque nosotros a veces no sabemos lo que tenemos en nuestras manos. A veces nos volvemos tan egoístas y nos ocupamos tanto de nuestras cosas. Y de pronto usted puede decir: ah, bueno, tú me estás diciendo que me tengo que ocupar más de la iglesia. Sí, eso es lo que le estoy diciendo. A veces nos ocupamos tanto de nuestras cosas que nos olvidamos de lo que Dios nos entregó. Pero la Biblia dice que así como nos los entregó, nos los puede quitar. Pero que esa determinación va a depender de algo, de los frutos que se produzcan en el reino. Es un tiempo de dar frutos, iglesia. Es tiempo de que la apatía se vaya de nuestras vidas, que dejemos de ser tan egoístas. Hay que trabajar, por supuesto. La Biblia dice que el que no trabaja no come. Hay que estudiar, por supuesto. La Biblia nos manda a desarrollar la inteligencia. Hay que atender a la familia, por supuesto. La Biblia dice que a los que proveen mayormente, a los de la calle, que a los de su casa, y se ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Ciertamente. Que tenemos que prosperar, por supuesto tenemos que prosperar, porque es la promesa de Jesús en esa cruz. Pero hay un fruto en el reino que tenemos que dar. Hay un fruto en el reino donde la polilla y el onín no corrompen, donde todo es eterno. Hay un fruto en la tierra que nosotros tenemos que dar para que Dios lo atesore allá en el cielo. Amén. Hay un fruto en la iglesia del Señor que tenemos que dar. Y como dice el pastor, ahí se acaban los amén, porque comienza el Señor a tocarnos nuestro yo. Pero si yo hago esto, pero si yo digo aquello, empieza el Señor a tratarme de decir: mentira lo que está diciendo Adrián. Empieza Dios a traer a nuestras entrañas, como dice nuestro amado pastor José Luis, que está en Estados Unidos, dice ese tipo de palabra que nos llega hasta la médula y que a veces no nos gusta, pero que es necesaria recordar. Amén. Imparcial.
dice que la sabiduría es imparcial. La imparcialidad está referida a la justicia, a la equidad. Un hombre justo es un hombre sabio. La Biblia dice en el Salmos 11:7: porque Jehová es justo y ama la justicia, y el hombre recto mirará su rostro. Porque Jehová es justo y ama la justicia. Porque Dios no está parcializado. La Biblia dice que Dios de todo se reservó algo. Del huerto se reservó un árbol. De la semana se reservó un día. Del mundo, de la creación, se reservó un pueblo, el pueblo de Israel. Pero Él no es parcial. Porque si estuviese parcializado, créame que ni usted ni yo estuviésemos recibiendo palabra de Dios. Porque si su mirada hubiese estado puesta solamente en Israel, los gentiles que somos nosotros jamás hubiésemos conocido de Dios. Eso demuestra que Dios es un Dios imparcial, que Dios es un Dios justo. Ahora usted me puede decir: ¿por qué me pasa lo que me pasa si Dios es justo? ¿Por qué vivo lo que vivo si Dios es justo? De pronto yo no le tengo la respuesta a esa pregunta, pero lo único que puedo decirle es que es imparcial y es justo. Y de pronto usted puede decir: porque mire, yo siento en mi espíritu como el tema de la justicia rebota, como el tema de la justicia y lo limitamos a que entre a nuestra psique, a nuestro entendimiento y a nuestro espíritu, porque a veces no entendemos la justicia de Dios. Pero el término de justicia, sencillo: dar a cada quien lo que le corresponde. Entonces, examine, iglesia, examine su corazón. Examinemos nuestros corazones y vamos a encontrar las respuestas al por qué. Al por qué me pasa esto, al por qué estoy aquí en este lugar. Porque hay gente que dice: pero ¿por qué me mandaste para este lugar, Señor? Pero Dios es un Dios justo, y para Dios las casualidades no existen. Siempre se los digo a las personas que vienen en condiciones especiales: las casualidades para Dios no existen. Las causalidades. Y de pronto hay gente que puede decir: bueno, yo sí entendí, estuvo bonita la prédica, hablaron de la sabiduría. No, tremenda sabiduría, ¿qué se sabe? Entendí que tengo que ser muy sabio. Pero ya, supuesto, tengo que ocupaciones, tengo que dedicarme a mi casa, a mis hijos, a mi hogar, a mi trabajo, etc. Usted puede salir con esa actitud, pero hay algo que Dios nos enseña a los que amamos al Señor, y es que la palabra es una espada de doble filo. No es cualquier chuzo, hermano, no es cualquier cuchillito, es una espada de doble filo. No es cualquier arma blanca, es una espada de doble filo que penetra hasta los tuétanos, dice la Biblia. Y de pronto usted hoy no ve respuesta, pero el día de mañana usted va a estar agradecido de lo que Dios declaró a su vida y de lo que Dios cumplió a su vida. Amén. Diga conmigo: un hombre sabio es un hombre justo, un hombre recto. Diga: y un hombre recto mirará el rostro de Dios.